desde Radio Universo 104.7 FM. Estamos en un programa especial y vamos a seguir con ustedes en varios programas que tenemos pensado. También estamos transmitiendo 104.7 FM en Rotorua, si la memoria no me falla. Y 107.3 FM aquí en Oakland. Y la página web es www.radiouniversofm.co.ns. Exacto. Bueno, queridos amigos y hermanos que a esta hora nos están escuchando, quien les habla, su servidor, mi nombre es Claudio Navea y junto a mí está Robinson Espinosa. Y antes que todo vamos a saludar a todos los amigos y hermanos que puedan estar escuchando este programa. Como decía Claudio, vamos a estar por bastante tiempo tomando algunas lecciones que nos creemos que son importantes para edificar la Iglesia de Cristo. Así es. Nosotros queremos ofrecerle a ustedes lo que es la confesión de fe de Westminster, porque vivimos tiempos complejos, querido Robinson, tiempos en donde la familia está siendo atacada, en donde la fe está siendo atacada, y muchas iglesias a lo largo del país, aquí en Nueva Zelanda y también en el mundo, han visto diluida su forma de, podemos decir su forma, no de creer, pero sí han visto diluida su forma de participar de los servicios de adoración, porque ha habido una infiltración tan grande de ideas que no son propias del Evangelio. Ha habido una infiltración tan grande de ideas que son ajenas al Evangelio, que es importante y del todo contingente el que podamos ofrecer este breve comentario, digamos, son 33 artículos que queremos desarrollar con los amigos, la gente que nos está escuchando, de la confesión de fe de Westminster. Pero antes yo creo que habría que hacer algunas advertencias, ¿verdad, Robinson? Así es. Estamos nerviositos, ¿eh? Sí. Pero eso es normal y eso también demuestra que aquí no hay nada preparado, aquí vamos a estar en vivo y en directo. O sea, está preparado, pero está en vivo, eso lo pone nervioso, ¿no? Entonces, me gustaría partir haciendo alusión a un versículo de la Escritura que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 11, en el versículo 3. Leemos lo siguiente, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Exacto. Hay una pregunta que es interesante y tiene que ver en toda acción humana, en toda sociedad, en todo individuo. Los fundamentos son necesarios. Debemos edificar nuestras personas, nuestras comunidades, nuestra sociedad, nuestras iglesias sobre fundamentos sólidos. Y es quizá esa la razón principal la que nos ha llevado a desarrollar justamente estos temas. Y justamente también por lo que decía Claudio, que es importante notar que la iglesia lamentablemente ha sido permeada por la contracultura, ¿cierto? Por las ideologías de moda, y es necesario entonces remecer un poco a la iglesia para que ésta pueda volver a sus fundamentos originales, ¿cierto? Aquella que transmitieron los apóstoles, aquellas que transmitieron los reformadores, y que básicamente son aquellos que sostienen la vida y la acción de la iglesia. Así es. Y queremos decirle a la gente que vamos a estar revisando los 33 artículos de la Confesión de Fe de Westminster. No nos vamos a detener mucho en la parte histórica, porque es muy entretenida conocer el contexto histórico, Pero es muy largo. Pero sería muy largo. Entonces basta decir que la Confesión de Fe de Westminster fue escrita entre los años 1643 al 1647 en Inglaterra. Y bueno, la convocatoria esta incluyó a personas de diferentes tendencias eclesiológicas, como episcopales, presbiterianos, independientes también,
que se juntaron en esa asamblea, que fue interrumpida además por el ejército de Oliver Cromwell, que en su momento fue el Lord Protector de Inglaterra. Y una vez terminado la confección de esta confesión, que tenía por objeto mover a la Iglesia de Inglaterra en su gobierno y liturgia a una purificación de la doctrina. Al año siguiente, una vez terminada la confesión, se redactó el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Entonces queremos invitar a la gente que por su propia cuenta trate de averiguar los pormenores históricos de lo que ocurrió en el desarrollo de la Confesión de Fe de Westminster. Y aquí es donde yo quiero hacer la advertencia. Porque se da, Robinson, que en el contexto latinoamericano o hispanoamericano, si tú quieres, se da que cuando tú hablas de confesión, cuando tú hablas de catecismo, cuando hablas de doctrina, o incluso usas la palabra católico, la gente del mundo evangélico latinoamericano se incomoda, ¿no? Porque ellos asumen que estamos hablando de la Iglesia Católica, muchas veces sin entender lo que significa realmente los términos que estamos usando. Por esa razón yo creo que es conveniente que la gente pueda advertir que cuando nosotros hablamos de confesión de fe, estamos hablando de una podemos decir de una declaración pública que condensa lo que nosotros creemos y que ¿cuál es la palabra? Sumariza, ¿verdad? Estas lineamientos importantes de nuestra fe evangélica. Pero cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una cuestión más particular. Estamos hablando del desglose de lo que contiene la confesión. Cuando hablamos de catecismo, estamos hablando de la manera en que nosotros entrenamos a nuestros miembros en las iglesias por medio de un libro de catecismo, que es un libro de enseñanza, que contienen todo esto desmenuzado, ¿verdad? Y que tiene por objeto presentárselo a los hermanos en la iglesia y ellos puedan tener una base que les permita hacer frente a los muchos desafíos que se les presentan en materia religiosa. Y cuando hablamos de católico, básicamente estamos hablando de universal. Entonces, para que la gente que nos escucha, que es evangélica en Latinoamérica, porque este programa se transmite incluso en Australia, entienda que cuando usamos esa terminología nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas, ¿ya? No sé si quieres agregar algo al respecto. Solo hacer un pequeño alcance respecto de esta palabra. Cuando nosotros decimos católicos, si nosotros vamos a la raíz latina de esta palabra, significa básicamente universal. Estamos hablando de la Iglesia universal. Cuando nos referimos a lo que se conoce hoy día como la Iglesia Católica, nos vamos a referir siempre como a la Iglesia romana. Primero que todo. Y segundo, hoy día, dentro de las iglesias modernas, se han reemplazado los catecismos por lo que nosotros conocemos hoy día como los discipulados, que son en líneas generales bastante livianos y bastante superficiales en sus contenidos. Los catecismos, tanto el mayor, que es para las personas adultas, como el menor, que es para los niños, tienen los planteamientos muy claros, son bastante profundos, pero son fáciles de digerir también. Y por eso entendemos que es importante que la gente pueda entonces comenzar a aprender qué son estos lineamientos, qué son estas bases sobre las cuales se fundamenta nuestra fe. Claro. Ahora, otra advertencia, las confesiones no reemplazan la Biblia. No, por supuesto. Las confesiones no reemplazan la Biblia, que eso quede bien claro. Y otra cuestión súper importante, las confesiones o los credos se desarrollan a raíz, en primer lugar, o en primer término, con la intención de instruir al pueblo, ¿verdad?, a los feligreses, a la membresía, pero por otro lado tiene la intención de hacerle frente a las muchas herejías y doctrinas erradas que se presentaron a lo largo de la historia en el desarrollo del mundo cristiano evangélico protestante como lo conocemos hoy día. Y por otro lado, esto es muy importante, mantiene en línea, mantiene en riel a los ministros de la palabra de Dios. Porque cuando tú no tienes una confesión, estamos recién en los prolegómenos, parece, cuando tú no tienes una confesión a la cual adscribirte,
Es muy fácil, como decimos en nuestros países, en Chile por ejemplo, es muy fácil arrancarse con los tarros, es muy fácil crear tu propio principado, tu propia catedral, porque no tienes un lineamiento. Es importante. ¿Por qué es importante la confesión de fe? En este caso la confesión de fe de Westminster. Primero porque instruye al pueblo, nos ayuda en la enseñanza. Segundo, porque nos ayuda a defendernos de las herejías que surgen. Y por otro lado, porque mantiene a los ministros de la palabra de Dios en línea, para que estos no se vayan por donde no deben. Digámoslo de esta forma. Lo que sostiene el cuerpo humano es nuestra estructura ósea. Pero si tú sacas la estructura ósea, se la quitas, todo se viene abajo, pues. Todo colapsa. Bueno, así es la confesión a nosotros. Así es la doctrina a nosotros. Si no hay doctrina, si no hay una confesión a la cual adscribirse, es como si no tuviésemos esa estructura ósea que nos permite estar de pie. ¿Por qué hago este alcance? Porque yo he escuchado, y lamentablemente en este país he escuchado muchas veces, que la doctrina no importa. Y lo he escuchado de pastores. A mí no me importa la doctrina. O no me importa definirme doctrinalmente. Claro, y eso está mal. Está mal. Entonces, ¿qué te parece, Robinson, si entramos en materia, digamos, con la confesión de fe de Westminster? Y vamos al capítulo primero. ¿Lo quieres leer tú o yo lo leo acá? El capítulo primero dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y fortalecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. ¿Quieres agregar algo? No, yo creo que podríamos ir avanzando. Claro, bueno, en esta primera parte podemos desmenuzar, podemos decir, ¿no?, que en esta sección, en este primer capítulo que se refiere a la Santa Escritura, se encuentran las siguientes afirmaciones, ¿no? Que la luz de la naturaleza, ¿verdad?, y las obras de la creación y providencia son suficientes para dar a conocer la existencia de Dios, ¿ya? Con eso nos basta para entender que existe una mente inteligente, un diseño superior, que existe Dios, hasta el grado que nos hace, digamos, inexcusable frente a Dios. O sea, no podríamos decir, no, Dios no existe, no podríamos decir, no, esto salió de la nada. Y esto lo firma Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19 en adelante dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, refiriéndose, ¿cierto?, a los hombres. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre que en contemplación con lo creado advierte que hay una mente superior, advierte que existe un diseño, está sin duda sin ningún tipo de excusa. O sea, no puede decir, no, yo no sabía, o yo no pensaba, yo no creía. Pero aquí está lo interesante, porque cualquiera que sea el género o el grado de conocimiento adquirido por estos medios, ¿no es cierto?, la obra de la creación, esto es lo interesante, no es suficiente para alcanzar una salvación cierta. O sea, la creación misma nos dice
nos habla de la existencia de un ser superior, de un diseño inteligente, de un Dios, ¿verdad? Pero esto no es suficiente para alcanzar la salvación. Sí, porque hay algo interesante que notar ahí. La naturaleza no revela completamente el carácter de Dios como lo hace la Escritura. Y ese es un buen punto, porque justamente en el capítulo primero que acabamos de leer de la Santa Escritura, tenemos que entender, desprender que además Dios ha querido dejar, a Él le pareció bien, ¿no es cierto?, dejar por escrito esta revelación muy particular por la cual nosotros podemos sí llegar a conocerlo, y en esto en mediación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. O sea, lo que está creado nos dice que hay un Dios, Exacto. nos deja sin excusa, pero no nos permite llegar a conocerlo de manera salvífica, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, necesitamos la revelación Especial. escrita, claro, revelación especial. Ahora, en el artículo 2, digamos, en el capítulo 1, artículo 2 de la misma confesión, dice que bajo el nombre de las Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se comprenden todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, y todo esto fueron dados por inspiración de Dios para que sean nuestra regla de fe y conducta. No sé si puedes buscar ahí Lucas 16:29 o Efesios 2:20. Lucas 16:29. Sí. Vamos muy rápido, parece, ¿no? Todavía estamos nerviosos. Sí, sí. Lucas 16:29 dice así la palabra del Señor, dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Exacto. Es decir, estamos hablando aquí de que hay una revelación escrita que está dada desde el principio por Dios. No me refiero al principio adámico, no, yo me refiero en el proceso de la revelación. A Dios le pareció bien dejarnos estos misterios por escrito para que así nosotros pudiésemos llegar con la ayuda del Espíritu Santo a conocerlo de mejor forma. Ahora, hubo un periodo en donde no hubo producción literaria, que fue el periodo intertestamentario, ¿verdad? Que fue el periodo en donde termina el Antiguo y comienza el Nuevo Testamento. Gracias. Aquí Esos 400 años de silencio profético. De silencio. Que se llama en teología, ¿no? Claro, y ahí fueron escritos algunos libros que son conocidos como libros apócrifos, a los cuales también la confesión en su capítulo primero, artículo 3, hace algunos alcances. Es decir, los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon. Aquí quiero hacer un alcance. El canon era una medida que se usaba mucho antiguamente en la construcción, ¿no es cierto? Era para determinar cuando algo estaba debidamente aplomado, cuando algo estaba debidamente en su lugar, para a partir de ahí, ¿no es cierto?, seguir la construcción. Posteriormente esto se fue usando en la literatura, en el arte y también en escritos como los de la Biblia. A eso se refiere al canon, en este caso de la Santa Escritura. Y por lo tanto, hablando de los libros apócrifos, no son de autoridad para la Iglesia de Dios y no deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Tú ves que la confesión aquí no nos prohíbe leerlo. ¿Ah? Esos libros que se escribieron en el periodo intertestamentario, pero no tienen la autoridad que tiene la Biblia, que tiene la Escritura, sí. ¿No es cierto? Creo que en 2 de Pedro 1:21, Romanos 3:2 tal vez podría... Romanos 3:2 dice así: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así dice. Pues quizás podemos leer un poquito antes, tal vez. Tal vez desde el versículo 1. Dice, sí. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Este es Pablo hablando, dice, sí. Mucho.
en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, aquí no estamos hablando al aire nosotros. No estamos hablando sobre una bruma, algo que no tiene ningún sustento. Dios nos ha dejado su palabra escrita y esos conforman el canon bíblico que hoy día conocemos. Pero además en este periodo que se escribieron estas cosas, también queda claro que aquellos libros que no forman parte del canon, cuales no está prohibido leerlo, no son parte de la escritura. O sea, por lo tanto, no son libros de historia, ¿no? Que pueden servirnos, Por supuesto. cultura general. Esto es importante también que nuestros hermanos y amigos lo puedan entender. Dios ha provisto para nosotros en estos tiempos una gran cantidad de medios a los cuales podemos acudir buscando también orientación. Como decía Charles Haddon Spurgeon, él decía esta frase, él decía: visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Claro. Haciendo alusión entonces de que nuestra base, nuestra regla de fe y conducta, obviamente tiene que ser solamente la Escritura, pero que al mismo tiempo el cristiano responsable necesita ir y buscar algunas cosas en otras fuentes que pueden ayudarlo a comprender de mejor manera lo que Dios ha querido establecer o plasmar en la Escritura. Exactamente, y eso me da punto para compartir con nuestra audiencia el artículo 4. La autoridad de las Santas Escrituras, por lo que deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, mira qué importante, sino exclusivamente el testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Mira qué importante, lo leo, ¿no? La autoridad de las Santas Escrituras, es decir, la Biblia como la conocemos, por la que deben ser creídas y obedecidas, no dependen de testimonio de ningún hombre o iglesia. Si tú haces memoria, por ejemplo, en el catolicismo romano se habla del magisterio, ¿no es cierto? Se habla de la tradición y por supuesto está el canon. Y esos están en igualdad de condiciones para ellos. Y son creídos como si fueran realmente la palabra escrita de Dios. Pero sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Sabemos que Dios nos dio la revelación natural y que también nos dio la revelación escrita, especial, y por la cual nosotros debemos regirnos, ¿ya? Por eso que es importante que nosotros tengamos claro que no hay más autoridad que la Biblia, que ha sido escrita en diferentes idiomas hoy día y que está al alcance en tu computador o tu teléfono, y no podemos poner por sobre ella, digamos, otro tipo de autoridad que no sea el que la misma Biblia establece. Exacto, y eso es un punto importante entender también hoy día, cuando empezábamos diciendo que la iglesia ha sido permeada por un montón de corrientes extrañas, por el posmodernismo, y entre otras cosas. ¿Cuál ha sido el principal ataque? Justamente ha sido ese, el cuestionar la autoridad de las Escrituras. Claro. Por eso es tan importante que para los cristianos que están recién empezando sus primeras armas en esto, que están recién comenzando su camino, nunca es demasiado majadero recordarles que la única autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Exacto. Yo he escuchado en muchas iglesias y a muchos pastores decir: no, es que aquí la autoridad en la iglesia soy yo. Yo soy la autoridad que en la iglesia. Está institucionalizada esa expresión. Exacto. Entonces, no. La autoridad no es el pastor, no es el obispo, no es el hermano que sabe más. No, la autoridad única, última, definitiva es la palabra de Dios. Y ni siquiera la confesión, porque la confesión se pone bajo el alero de la Biblia, ¿no? Bajo el alero de la palabra de Dios. Es súper interesante esto, porque si tú te fijas los grandes movimientos religiosos que han surgido y que se han desviado de la ortodoxia, tienen su punto de partida en algunas ideas aisladas de lo que la Biblia enseña respecto a una u otra cuestión. Y estos han llegado a formar sus propios grupos, sus propias sectas,
como la famosa secta esta de en Guyana, de Jim Jones, en donde creo que fue en los años 60, 70, 68, sí. en donde el líder de esta secta indujo a toda la comunidad a envenenarse. Fue un suicidio colectivo. Un suicidio colectivo, pero gigantesco. ¿Qué pasa ahí? Usaban la Biblia, pero maquillaban con la Biblia realmente toda la perversidad que tenían detrás. Porque como dijimos bien al comienzo del programa, cuando una persona no tiene doctrina, cuando una persona no se adscribe a una confesión que por lo demás está bajo la Biblia, está al alero de la Biblia, es como que aquella persona no tuviera un esqueleto que sostenga, digamos, todo el cuerpo. Por eso que es importante que... es que esto ya es demasiado, ¿no es cierto? A lo largo de la historia han surgido los mormones, han surgido los testigos de Jehová, los solo Jesús, los davidianos, y todos usan la Biblia. Hace una semana atrás miraba un documental que me parece que está en Netflix, que se llama Wake Up, el apocalipsis americano, y relata la historia de lo que pasó justamente con los davidianos allá en... Y la historia de David Koresh, su líder, que él cuentan algunos de los sobrevivientes, ¿no? Y alcanzaron a salir antes de... que él se autoproclamaba el Mesías, él era Jesús. Y bueno, podemos ver este tipo de conductas en la mayoría de las sectas que nosotros conocemos hoy día. Y bueno, ese es el gran peligro que existe cuando hay gente que no se adscribe o no se sujeta a cierto camino que ya está determinado. Claro. Y bueno, y vemos las consecuencias nefastas que eso tiene. Claro. Pero no solamente a nivel de secta, si tú te fijas bien, en nuestra historia reciente en América del Sur, grandes movimientos evangélicos que han surgido producto de esta suerte de éxtasis que tienen, ¿no? Estas glosolalia, estas visiones y profetas, y persisten hasta el día de hoy, y mucha gente se adhiere ahí porque lo que realmente hay una explosión emocional que los mantiene atados a estos grupos que maquillan, ¿verdad?, su pseudo religiosidad con la Biblia. Si alguno de los que nos está viendo eventualmente alguien le dice el Señor me dijo o Dios me habló, no le crea. Alerta. No le crea, no es así. Vaya usted a la Biblia. Por eso, reitero, es importante tener una confesión, adscribirse a alguna. Exacto. Porque eso mantiene a los ministros en línea para que no se... Eso se puede plasmar, se puede reducir a una sentencia que es muy cortita, pero yo quiero que usted la tenga siempre guardada muy cerquita en su mente y en su corazón. Y es que Dios no da segundas revelaciones. No. La revelación completa y última de Dios para el hombre está en el canon bíblico. Claro. Y está cerrado. No hay más revelación. Lo que hay es, a través de la acción del Espíritu Santo en los creyentes, es iluminación para poder justamente entender las Escrituras. Claro. Para entender su contenido, para poder entender en su contexto de qué es lo que está hablando en un pasaje particular. Así funciona, esa es la mecánica que Dios diseñó. Es por eso que el Espíritu ya no viene como en el Antiguo Testamento a veces y se va. El Espíritu vive permanentemente en el creyente y le permite entonces conocer aquello que antes estaba velado, poder entenderlo y poder conocer a través de ello el carácter de Dios. Claro, así que ya saben nuestros amigos y hermanos, si de repente alguien les dice, no, aquí yo soy el pastor, aquí mando yo, se hace lo que yo diga y punto. No. ¿Sabe qué? Mejor no lo digo, mejor. No lo voy a decir mejor. Mire, vamos en el capítulo 1 de la Santa Escritura, artículo 5. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener por la Santa Escritura una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia
la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad, lo que dijimos anteriormente, provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra y por medio de ella. ¿Cómo sabemos estas cosas? Esto es importante, ¿no? Aquí no es que alguien se lo sople al oído, ¿no? No es que alguien le habló a usted con una voz audible. No. La Biblia está aquí, está escrita, usted la lee, usted la estudia, y el Espíritu Santo abre su mente, abre su corazón para que usted pueda abrazar esto por cierto. Porque el Espíritu Santo tiene como tarea, ¿no es cierto?, Llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Primera de Juan 2.20. Veamos qué dice Primera de Juan 2.20 y el 27 también, el versículo. Espero que no estemos yendo muy rápido, ¿no? Está un poquito... Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Exactamente. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Quién te lo muestra? ¿Quién te lo revela? ¿Quién te lo enseña? El Espíritu Santo. Exactamente. O sea, nada, porque hay gente que se aproxima a la Biblia, la lee, pero no llega a una mayor comprensión en muchos casos. Hay gente que la lee, digamos, por una cuestión puramente académica, y que no tiene la intención de buscar en ella lo que a nosotros nos fue enseñado o mostrado en algún momento de nuestras vidas, que es básicamente la salvación, la deidad de Cristo, quién es Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que está la revelación natural, que es la que está contenida en la creación. Está esta revelación especial, que es la que está contenida en la Escritura, para que nosotros lleguemos a conocer al Señor. Está la palabra de Dios escrita, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no va a dejar de ser un libro interesante. Exacto. Y va a ser, como le decía a alguien hace un tiempo atrás, va a ser un libro absolutamente sellado, incomprensible, que obviamente va a ser escarbado de una forma académica, como decías tú, sin llegar a entender básicamente las verdades profundas que allí están contenidas. Y eso es una de las tantas bendiciones que trae la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es el hecho de poder permitirnos a nosotros entrar en la mente y el corazón de Dios y conocer su carácter, y de esa forma extraer las lecciones necesarias para nuestra vida. Porque la Biblia finalmente es eso, es un manual para que nosotros podamos vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Y para como dice el apóstol, para los sensuales que no tienen al Espíritu, esto es locura, es algo que no tiene ni patas ni cabeza, digamos, de esa forma. Pero para nosotros, que por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento de la verdad, para nosotros es un tesoro. Y obviamente Dios previó que era necesario entonces ordenar, ¿cierto? Estas cosas en un canon definitivo. Claro. Para poder nosotros extraer de allí de forma ordenada entonces lo que necesitamos para nuestra vida. Y básicamente, teniendo esta base, los reformadores y los que vinieron después fueron capaces entonces de ordenar este cuerpo en lo que llamamos la declaración de fe, que nos ayuda a
ordenar nuestro camino, y eso también una guía para que nosotros podamos entonces transitar por ella y aislarnos de los peligros que encierra el hecho de que cuando ponemos a un lado estas cosas, entonces vamos a ser presa fácil, como hablábamos delante, de todos estos iluminados que aparecen de pronto, y que obviamente siempre, como vemos los resultados a través de la historia, van a terminar mal. Por lo tanto, debemos de considerar también nosotros que es provisión de parte de Dios para nosotros el hecho de que tengamos todos estos elementos, estos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, y que por lo cual grandes hombres de Dios trabajaron. Trabajaron mucho durante años. Por lo tanto, es también necesario estimar aquello. Exacto. Porque hoy día nosotros la tenemos fácil. Nosotros hoy día nos paramos sobre los hombros de grandes hombres de Dios. Nos paramos sobre los hombros de tipos de tremenda estatura espiritual. Y usufructuamos de su trabajo. La poca formación académica que podamos tener es nada comparado a tipos que a los 18, 19 años eran rectores de una universidad. Claro. Y eso básicamente por la ayuda intermedio del Espíritu Santo. O sea, sin esa ayuda, sin el Consolador, el Paracleto, sería conocimiento, básicamente. Sería conocimiento, básicamente. Sí. ¿Qué te parece si vamos al artículo 6 del capítulo 1? El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones o sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra de Dios que han de observarse siempre. Segunda de Timoteo 3:15, versículo al 17. Segunda de Timoteo. Sí, segunda de Timoteo 3:15. ¿Segunda de Timoteo o Tito? Veamos segunda de Timoteo 3:15. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, y en el versículo 15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro. Bueno, aquí en esta sección se afirma que las escrituras son perspicuas de tal manera que todo el hombre que necesita, lo que el hombre necesita saber para salvarse están aquí contenidas. Pero también existen cuestiones que tienen que están reguladas con el accionar a diario humano, y que se desprenden de los principios que emanan no solo de la Biblia, sino de estos lineamientos confesionales que tenemos aquí en la confesión, ¿verdad? Exacto. Y Pablo agrega en el versículo siguiente, en el versículo 16, dice: toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, dice, es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 remata diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, perfecto. Ahora, estamos en el artículo 7, ¿verdad? Sí. Las cosas contenidas en las Escrituras
no todas son igualmente llanas ni igualmente claras para todos. ¿Recuerdas que en un momento el apóstol Pedro dice de Pablo, hay cosas difíciles de entender? Bueno, sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse y creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de la Escritura, de tal manera que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. 105. Es decir, bueno, nosotros podemos entender que efectivamente hay cosas que son a veces difíciles de entender, pero lo medular, ¿verdad? Exacto. Que tiene que ver con nuestra salvación, está ahí. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perfecto. ¿Y el 130 qué dice el versículo 130? A ver. Versículo 130. A ver si... Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Te das cuenta? O sea, esto está completísimo realmente. Está muy, muy bien redactada la confesión. Reitero, hay cosas que son a veces difíciles de entender, complejas de entender. Y además que existe la mala costumbre en nuestro medio hispanoamericano, que cuando llega un nuevo converso, lo primero que lee es el Apocalipsis. Debiera partir por Juan, ¿verdad? Por los evangelios, pero no por el Apocalipsis o por las las 70 semanas de Daniel. No, vaya por lo sencillo, ¿no? Sí, escatología es difícil, que escatología es el estudio de las últimas cosas, o aquellas que no han sido aún resueltas. Eso es lo que es básicamente la escatología. Claro. Obviamente es un tema complicado aún para los eruditos, claro. Para aquellos que están muy por sobre de nosotros. Son temas complicados, imagínense cómo es para un creyente nuevo. Exactamente. O sea, hay recomendaciones, sí, como decía Claudio, que es importante recalcar siempre, y es el hecho de que los nuevos convertidos, aquellos que están recién dando sus primeros pasos en la fe, tengan como lectura continua y constante los evangelios, que es básicamente la obra y el ministerio de Jesús. Y luego, una vez que hayan logrado cierta madurez, entonces ya entrar a otro tipo de temas un poco más complicados. Pero lo medular del mensaje, ¿no es cierto?, con la ayuda del Espíritu de Dios, lo medular del mensaje lo puede entender no solo el más erudito, porque tiene los conocimientos, las herramientas, pero también lo puede entender un niño, ¿no? Sí. Hay hombres de Dios que han llegado a conocer en la más tierna infancia. De hecho, hay estadísticas que indican, yo recuerdo en mis años cuando estudiaba junto a mi esposa en APEN, que hicimos unos cursos ahí, que es Alianza Pro Evangelización del Niño, se nos enseñaba una estadística que decía que, no recuerdo la cifra exacta, pero gran cantidad de los miembros de iglesias que llevan años de iglesia y que incluso han alcanzado la ancianidad de la iglesia, llegaron al Evangelio en su más tierna infancia. O sea, eso vale decir que aún existiendo cosas difíciles dentro de la Escritura, el mensaje medular que tiene que ver con nuestra salvación, incluso un niño puede llegar a entenderlo. En el artículo 7, octavo, se me están olvidando los números romanos, estoy fuera de práctica ya. El Antiguo Testamento en hebreo, que era la lengua, ¿no es cierto?, nativa del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en la época en que fue escrito era la lengua más conocida de las naciones, era la lengua franca, ¿verdad? Sí. Y se usó mucho, ¿no?, para la difusión de los evangelios. Era como el inglés hoy día, ¿no? Gracias a la expansión del Imperio griego con Alejandro Magno, ¿cierto?, en su conquista veloz, sí, en la antigüedad, en una campaña militar de más o menos 10 años, logró conquistar casi todo el mundo conocido. Y obviamente no solo fue una campaña militar, sino que también llevó consigo lo que era la cultura helénica. Y entre ellos, por supuesto, el idioma. Y sirvió mucho para la expansión del Evangelio. Exacto. Porque fue escrito el Nuevo Testamento en el griego común, el griego koiné, ¿correcto?
Siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a través de los siglos por su especial cuidado y providencia, son por eso mismo auténticos. Y por esta razón, la Iglesia debe apelar a los originales en esas lenguas, en última instancia, en toda controversia religiosa. Pero como dichas lenguas no son conocidas por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras, interés en ellas y tiene ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, deben por ello ser traducidas a la lengua vulgar de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorar a Dios de manera aceptable y así, mediante la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Mateo 5:18. Hay muchos más versículos, pero para que nuestra audiencia tenga alguna idea. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice así la palabra del Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, podemos tener plena certeza de que lo que tenemos nosotros hoy día como Biblia es la palabra de Dios. Aunque hay algunos que han tratado, editoriales medias progres han tratado de torcer la escritura. De hecho, hace unos años atrás salió la Biblia rosa. No sé si te acuerdas, una Biblia que tiene los colores del arco iris, que incluso eso ha sido distorsionado, porque el arco iris originalmente es un símbolo cristiano. Claro, es el del pacto. El pacto de Dios con Noé, en donde le dijo, no voy a destruir el mundo nuevamente por agua. Entonces ese símbolo de ese pacto que Dios hizo con Noé fue secuestrado, ¿no? por el progresismo y la comunidad arcoíris, y años atrás imprimieron una Biblia rosa para acomodar su pecado a lo que su manera de ser, ¿no es cierto? Entonces vemos que la Biblia no cambia. Lo que necesitamos saber respecto a la salvación lo tenemos ahí. Lo que necesitamos saber respecto a cómo ordenar nuestra vida también está ahí. Cómo debemos conducirnos también está ahí. El llamado al arrepentimiento, ahí está. El llamado a la conversión, ahí está. Está todo ahí, ¿ya? Y Dios ha querido que hombres eruditos traduzcan la Biblia a muchos idiomas, pero creo que todavía hay pueblos que no. Ahí tú tienes el caso de Jim Carrey, ¿te acuerdas? William misionero bautista Jim Carrey es el actor. El actor, no. Claro, William Carrey, el zapatero de Serampore. Exactamente, y él era calvito igual que yo, Sí. Así, y fíjate que él ganó un puro discípulo, se le murió la esposa, tuvo problemas, le incendiaron la librería, se murieron los hijos, o sea, la pasó re mal, él no murió, digamos, en abundancia, ¿no? Pero su obra fue fantástica, porque pasó mucho tiempo antes de que él descubriera que tenía habilidad para los idiomas. Exacto. Sin ser un alumno en el colegio brillante, tenía una habilidad única para los idiomas, y cuando estuvo en la India misionando, tradujo el Nuevo Testamento, la Biblia, a no sé cuántos dialectos locales, sí. ¿Cuántos dialectos hay en la India? Tremendo. Fue un trabajo impresionante. Sí. Yo miraba el otro día un documental acerca de los reformadores en Inglaterra. ¿Recuerdas tú La Estrella de la Mañana? Ah, claro, los primeros. Sí. Que básicamente John Wycliffe, fue el primero en traducir la Biblia desde sus idiomas originales al inglés. Que fue un trabajo muy arduo, complicado. Él fue perseguido por esto y fue quemado en la hoguera por esto. Y no pudo ir más allá por una cuestión técnica, digamos así, porque en ese tiempo todavía no existía la imprenta. Que fue lo que facilitó mucho más tarde, en el tiempo de Lutero, que la palabra de Dios traducida al alemán vernáculo fuese expandida de una forma mucho más rápida.
pero Wycliffe fue el pionero Sí. y pagó Pagó caro su con su osadía, vida, pagó ese crimen entre comillas. con Sí. su vida. Entonces, por eso yo decía antes que nosotros debemos como cristianos tener en alta estima a todos aquellos hombres que fueron antes que nosotros, sobre los hombros de los cuales nosotros nos paramos hoy día. Hombres que sacrificaron hasta sus vidas por somos a Dios, Sí. somos a Cristo y al Evangelio. Pero ¿no te parece que hoy día es un poco triste, ¿no? No quiero ponerme melancólico, pero es un poco triste cuando tú, por ejemplo, inicias un servicio en una iglesia, inicias un culto y dices, vamos a leer el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid a sus puertas con acción de gracia, etcétera, etcétera. Y tú dices, vamos a leer el Salmo 100 completo. Y tú miras a la gente de la iglesia y alguno dice, es que es como, es penoso la poca estima que tienen hacia la palabra de Dios. En más, yo he escuchado por ahí de gente decir, pero ¿cómo se le ocurre leer un salmo completo? Con 2 versículos. Con 2 versículos basta. Eso muestra la poca estima que tienen, en primer lugar, a la palabra de Dios y a toda la historia, que ha sido una historia de sangre, que hay detrás y que sustenta la escritura. Es decir, realmente estamos mal, ¿eh? Que nos permite a nosotros hoy día Exacto. tener los recursos que tenemos. El celular, tú. En una tablet. Sí. Si yo quiero y me compro una Biblia nueva Claro. y nadie me va a perseguir por eso. Y bilingüe más encima. Y bilingüe, Sí. como a mí me acomode. Esas cosas que a nosotros hoy día nos parecen tan, ¿Triviales? claro, normales, que nos parecen algo, lo damos por sentado, lo damos por garantizado. Claro. Le costó a hombres en el pasado, les costó hasta la vida. Entonces, aprendiendo de la historia de la iglesia, nosotros también podemos entender y desarrollar un amor por lo que es la escritura, Exacto. porque sabemos cuál es el trasfondo, de dónde vino, lo que costó, lo que le costó a muchos hombres, su visión de entender, de ir más allá y decir, bueno, esto que yo atesoro es necesario que muchos más lo conozcan, y entonces actuaron en consecuencia y trataron por todos los medios de expandirla. Claro. Y como decíamos recién, muchos pagaron ese atrevimiento con sus vidas. Exactamente. Artículo 9 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Está interesante, ¿eh? Pero bueno. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura, y por consiguiente, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, sentido que no es múltiple sino único, este se debe buscar y establecer con la ayuda de otros pasajes que hablen con más claridad. La Escritura se interpreta a sí misma y es la regla infalible de interpretación. Bueno, cuando tú estudias hermenéutica, lo primero Claro. que te enseñan es la Biblia interpreta la Biblia. Exacto. Hechos 15:15. A ver qué dice Hechos 15:15. Hechos 15, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, el apóstol Lucas. Y el, Nos die- y, el, escribe. die- y el 16 también, ¿eh? Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El versículo 15 sobre todo indica, hace hincapié en lo que estamos mencionando. ¿Puedes leerlo nuevamente? Dice, y con esto, 15:15, ¿eh? 15, y con esto concuerdan, dice, o sea, están de acuerdo, Ujú. dice, las palabras de los profetas como está escrito. Hay una errancia aquí. Por mucho que quieran destruirla, por mucho que quieran ocultarla, no pueden. La Biblia se interpreta a sí misma, es infalible. Y como dice aquí, por consiguiente, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera,
sentido que no es múltiple sino único, este se debe buscar y establecer con la ayuda de otros pasajes que hablen con más claridad. Eso es algo que no se practica mucho hoy día. Buscar profundidad Sí. en otros. Bueno, por eso, por ejemplo, gente que trabajó haciendo las concordancias, por ejemplo, que son importantes también para poder encontrar pasajes que están relacionados unos con otros y que nos pueden arrojar luz sobre algo que está quizá un poco oscuro, que no podamos entender de buena forma en un principio. Dios en su provisión ha permitido que nosotros en la misma escritura podamos buscar respuestas. Fíjate, de estas cosas simpáticas que pasan dentro del mundo evangélico hispanoamericano, yo he escuchado cosas tan increíbles como que si tú tienes un sueño 3 veces, el mismo sueño, es de Dios. Pero, ¿dónde está eso? Bueno, sí podríamos enumerar un montón Claro, de... ¿dónde está eso? O cosas como mitos, que sí. lo único que nos... que la única diferencia que tenemos con Jesús es que Él no tenía pecado. Bueno, y su deidad y... Preguntémonos, ¿usted nació de una virgen? No. Esas cosas, ¿verdad? Y eso es porque no se hace juicio a la escritura, a la palabra de Dios. Desgraciadamente, mi querido Robinson, nuestro mundo hispanoamericano está lleno de folclorismo evangélico, desgraciadamente. Por eso necesitamos volver no solo a la palabra de Dios, sino que volver a recuperar las confesiones, los credos. Necesitamos volver a armarnos de una doctrina sólida, estable, que sustente toda nuestra creencia, no por sobre la Biblia, sino que supeditado a la Biblia. Como decíamos al principio, los fundamentos, claro, que necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Volviendo un poco atrás a lo que decíamos respecto de este folclorismo evangélico, hay muchas cosas que se han transmitido a través de las generaciones, por ya más de 100 años, de muchas cosas que realmente no tienen un sustento bíblico. Frases cliché que se fueron acuñando con el tiempo, que fueron pasadas generación tras generación. Una de las más famosas que es Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, algo así, sí, ya ni me acuerdo ya. Que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Es ¿Cierto? Que sí, pero el que se va al infierno es el pecado. No el pecado, pues sí. El pecado, claro. Entonces, hay mucho de eso. Sí. Yo diría que es una tradición que es muy nociva. Orada básicamente la fidelidad bíblica. Pues muchas de estas cosas no tienen un sustento. Sí, no tienen. Y junto con esa, muchas más. Podríamos estar un buen rato aquí enumerando cosas que realmente... Sí. Pero para no alejarnos, ya estamos en capítulo 1, artículo 10. Estamos ya en el último, que está dentro, enmarcado esto de lo que la Santa Escritura es. El juez supremo, por quien debe decidirse todas las controversias religiosas y todos los decretos de concilios, opiniones de antiguos autores y doctrinas de hombres y espíritus individuales, deben ser examinados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es otro que el Espíritu Santo que habla en la Escritura. Más claro no puede estar esto. Mateo 22, 29. Mateo, para leer algún versículo. 22, 29. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Exactamente. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos muestra la Escritura, nos habla a través de la Escritura y nos ayuda. Y bueno, querido Robinson, hemos llegado ya al final de esta primera parte. Debo confesar que en principio estaba un poquito nervioso, ¿sí? Las cámaras, las cámaras, la luz, todas esas cosas.
pero esperemos que nuestros auditores o las personas que nos van a ver en la red puedan dejar sus preguntas, puedan dejar sus comentarios, compartir, ¿verdad? Esto. Y a modo de general recordarles que Dios nos dejó su revelación natural, ¿verdad? También nos dejó su revelación escrita, especial, que lo que necesitamos nosotros saber para alcanzar la salvación está contenido en la Escritura, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad?, a entender lo que Él nos quiere revelar, y el mensaje principal de Dios no solamente puede ser entendido, dilucidado, explicado por un erudito, sino que también un niño puede llegar a entenderlo. Así es. ¿Quieres agregar algo más, estimado? No, creo que estamos ya con el tiempo. Sí. Nada más que darle las gracias a nuestro hermano Juan Carlos, que nos ha permitido este espacio, a Radio Universo FM. Sí. 104.7 FM. Ahí en Rotorua. Exactamente. Y 107.3 FM en Oakland. Y la página web es www.radiouniversofm.co.nz. Exacto. Y también estamos transmitiendo a Australia. Radio Iberoamericana. .com.au. Ahí nos están soplando, ¿no? Sí. Bueno, eso lo vamos a ir puliendo con el tiempo. Con el tiempo. Este ha sido nuestro primer programa y vamos a seguir el próximo lunes. Vamos a seguir el próximo lunes revisando esta declaración de fe de Westminster, y desde ya le damos muchas gracias al Señor por permitirnos este tiempo. También de todo corazón les encargamos a aquellos amigos y hermanos que nos están viendo que puedan estar con nosotros el próximo lunes. Y ahí vamos a seguir con la Santa Trinidad. Exacto, y vamos a seguir entonces revisando. Y bueno, este material va a ser subido a las plataformas de Radio Universo, y también voy a subirlo en mi canal en YouTube, que ustedes lo pueden encontrar como El Canuto. Así todo junto, El K-N-U-T-O, El Canuto. Ahí lo pueden encontrar. Queridos amigos, que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Y bueno, firmes adelante, que el Señor les bendiga grandemente, y nos veremos la próxima semana, Dios mediante, con el segundo capítulo, que es con la Santa Trinidad. Así es. Hasta pronto. Hasta pronto.